El mundo cambia y se actualiza. Nosotros también. Sumérgete en la noticia desde un nuevo ángulo. Audaz, agudo, maduro y dinámico en la nueva mesa de análisis presentada en Línea Directa. Te conectamos al análisis del tema del día. La información relevante de Sinaloa, México y el mundo en la nueva mesa de análisis. Aquí estamos ya de regreso en la mesa de análisis de Línea Directa. Es la primera emisión de este martes 8 de abril de 2025 y saludando a nuestros compañeros y las compañeras en la mesa. Jesús Rojas, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, Víctor? Buenos días para las compañeras, buenos días para el compañero. ¿Listos para comenzar? Primero mandando un saludo muy especial a Cabazán San Ignacio. Víctor. Ah, Cabazán, claro. Cabazán es zona de conservación del jaguar, muy cercana a la meseta de Cacaxtla, donde están los grandes felinos sinaloenses, Víctor. Interesante. Sí. Muy bien, saludos. Ahí se aparece Tarzán de repente, ¿verdad? Pues yo creo, Cabazán. Saludos. Además muy pintoresco. San Ignacio es la sierra de Sinaloa. Y saludamos a Araceli Tirado aquí en la mesa también. Araceli, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenida. Buenos días, Víctor, qué gusto saludarte, saludar a la compañera, a los compañeros, al auditorio de Línea Directa y por supuesto pues al equipo. El equipazo de producción. Jessy Jauregui, ¿cómo estás? Buenos días. Bienvenida. Buenos días, Víctor, y buenos días por supuesto a todos los compañeros y al auditorio de Línea Directa. Armando Ojeda, ¿cómo estás? Buenos días. Bienvenido. Buenos días, compañero Víctor Torres, amigas, queridas amigas. Jesús Rojas, es un placer tenerte aquí, muchacho. Chicos de la producción, abrazo para todos. Víctor, adelante. Muy bien, muchas gracias. Gracias, qué bueno, que fue breve el compañero. Sí, claro. Vamos a entrar con el tema hoy en un entorno de violencia, de una situación de inseguridad que usted ya conoce, que se ha prolongado. La pregunta es, ¿cómo estamos protegiendo a los niños, niñas y adolescentes en Sinaloa? ¿Qué medidas estamos tomando como padres, como sociedad, para proteger lo más valioso que tenemos? Y vamos a abrir la mesa con ese tema. Es una situación que tiene que ver, sí, con la inseguridad, pero principalmente tiene que ver con la familia, con la sociedad y con las autoridades. Jesús. Claro, y es una preocupación muy válida y legítima en la sociedad, Víctor, porque cada vez vemos que los participantes en hechos delictivos son jóvenes que van de los 18 a no pasan los 30 años, ¿no? 18, 20, por ahí, en algunos casos incluso menores de edad. Esto también es muy triste, y la participación de estos jóvenes en bandas organizadas de la delincuencia nos deja claro que algo estamos dejando de hacer como sociedad, sobre todo como padres de familia, porque esta desintegración los está orillando. Nosotros pensaríamos de manera voluntaria, aunque tal vez, y hay registros, que en todo el país también ha habido pues reclutamiento de manera involuntaria, como ya se ha visto en algunos estados, tanto como Jalisco, Michoacán, Zacatecas y otras entidades del país. Es preocupante, por supuesto, porque son jóvenes que tienen toda la vida por delante, están perdiéndose en este mundo de violencia, de inseguridad, donde pues no hay como una salida clara, ¿no? Salvo la muerte, desafortunadamente, o la cárcel. Y entonces estos jóvenes que cada vez más forman parte de estos grupos están siendo pues llamados de alguna manera de diferentes medios. Hay quien lo hacen por su comunidad, hay comunidades enteras donde pues, o sea, o participas o simplemente pues te vas, ¿no? Hay otros que son reclutados a través de redes sociales, otros que son, digamos, llevados con engaños, a decir, como lo que pasó en el rancho Izaguirre. La mayoría de ellos estaban siendo llamados a trabajar como guardias de seguridad o para otro tipo de empleo, con una muy buena paga, y entonces ese era el gancho para llevarlos a estos campos de primero entrenamiento, y después como discute la autoridad si es de exterminio o no, pero lo cierto es que son jóvenes en su mayoría los que están ahí, los que están formando parte de las bandas de la delincuencia organizada, y Sinaloa desafortunadamente no está exento de esto. Sí, algunos no cumplen ni los 18 años. No, ni los 18, ¿no? Sí, de 15 para adelante. Araceli, vamos contigo. El día de mañana se cumplen 7 meses de este clima de inseguridad, de crisis de violencia prolongada, de incertidumbre. Y pues, hay que decirlo, se están afectando los principales derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes. El derecho a la participación, el derecho a la libertad, el derecho al juego, el derecho al deporte, a la cultura, a la educación. Aquí la pregunta es si nosotros como adultos no podemos garantizar nuestra propia seguridad,
¿Seremos capaces de poder garantizarles esa seguridad a niñas, a niños y adolescentes? La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece la obligación para el Estado mexicano de proporcionar y garantizar la paz, la tranquilidad y la seguridad. Los 3 niveles de gobierno deben y tienen la obligación de regresar la paz y la tranquilidad. Y la verdad es que aumentar las penas en los homicidios menores de edad es algo en lo que todos podemos estar de acuerdo, pero es una medida insuficiente. La niñez ha padecido la violencia, sin lugar a dudas, lo ha padecido en el ausentismo escolar, menor convivencia, sabemos que somos seres sociales y eso afecta nuestra salud mental, nuestra salud emocional, con los amigos, con las familiares, incluso el tema de la orfandad, porque muchas niñas, niños y adolescentes están perdiendo a sus papás, a sus mamás. No existe, la verdad, hasta el momento un diagnóstico integral que nos permita conocer a cabalidad este problema y se requiere que instituciones como el DIF, como CIPINA, como la Fiscalía, realicen un análisis de fondo sobre esta problemática. Las leyes no garantizan nada si no existe la determinación del Estado, es decir, un verdadero compromiso social para hacer frente a la violencia contra la niñez. Aquí en Sinaloa, en Culiacán particularmente, se han registrado hechos muy lamentables, muy tristes, que transgreden y vulneran a la sociedad por completo, nos lastiman, sobre todo motivan protestas, movilizaciones, pero la realidad es que no pasa nada en efectivo. Y con el paso del tiempo casi lo olvidamos, casi se olvida. Lamentablemente en Sinaloa la violencia contra niñas, niños y adolescentes no es la excepción. La violencia se ha normalizado y eso está muy mal, muy mal. Eso es. Jessy, vamos contigo. Sí, justamente hablando del tema de la violencia y cómo ha permeado a la sociedad, yo justamente estaba revisando el número de personas desaparecidas. Es impresionante la cantidad de adolescentes y de menores de 17 años que aparecen en estos listados que tiene la Comisión Estatal de Personas Desaparecidas, que tienen las colectivas también. Hay casos de niños de 13, 14 años que no se sabe de ellos desde octubre, es decir, un mes después de que se presentara el 9 de septiembre. Pueden ustedes incluso ver las imágenes, son datos oficiales que tenemos en las fichas, son niñas y niños. De las fotos que ustedes van a observar, de hecho, pude yo notar que algunos de ellos no han aparecido, otros sí ya fueron localizados. Lamentablemente también vamos a ver fotografías de estos jovencitos de 15, 16 años que fueron localizados sin vida. De esta manera estamos viendo cómo ha permeado la violencia y cómo sigue creciendo y normalizándose. ¿Por qué? Porque hay niños que siguen saliendo a las escuelas, que lamentablemente en el transitar de buscar que sus padres están tratando de que tengan una vida normal o cotidiana, lo que tenían antes, han quedado en medio también de enfrentamientos, y yo creo que es justamente este tema en el que tenemos que tocar cómo poder trabajar como sociedad con las autoridades para buscar primeramente, buscar mecanismos en conjunto en la familia, en las escuelas, protocolos también con las autoridades para poder buscar la protección máxima que se pueda dar dentro de este fenómeno tan difícil que es la violencia y el narcotráfico como tal. Bien, Armando, vamos contigo. Qué difícil responder la pregunta cómo proteger a las niñas, niños y adolescentes en esta crisis de violencia, de inseguridad, convulsionada por tantos efectos negativos como la que estamos viviendo actualmente, aquí en Sinaloa y a nivel nacional. Yo creo que sin duda la creación de nuevas leyes que los protejan de los agresores que dan vida al mundo delictivo es un buen paso. Nunca estarán de más en esta crisis de violencia e inseguridad que a todos nos arropa pensar en crear nuevas leyes, endurecer las penas para quien agrede a este importante sector de nuestra sociedad. Pero más allá de la necesaria protección legal y la aplicación de castigos duros y ejemplares para los agresores de las niñas, niños y adolescentes, yo creo que existen otras alternativas. ¿Cuáles serían? Para mí, el diálogo directo de los padres con los niños y adolescentes, hablándoles con la verdad, con la responsabilidad y la franqueza necesarias para ganarnos su confianza en primer término y lograr que nos escuchen y asimilen nuestros mensajes, nuestros consejos. A nuestras niñas, niños y adolescentes es necesario mostrarles y hacerles ver la realidad que se está viviendo en nuestro estado, en nuestro país. Una realidad que nos ha tocado a todos vivir junto con ellos en esta etapa tan difícil. Hacer que ellos visualicen
desde estos momentos los retos que la vida moderna les está deparando y que tendrán que enfrentar en el futuro inmediato. Entonces, yo creo que orientarlos hacia una nueva formación humana, social, educativa, económica y cultural, que los aleje de tentaciones y objetivos dañinos para su desarrollo personal y profesional, sería una buena alternativa. Es necesario construirles, creo yo, Víctor, compañeras, Jesús, construirles un blindaje, pero un blindaje más que legal, que sea de tipo psicológico, que los proteja de tentaciones insanas, como la drogadicción, las malas compañías, la violencia, que en todas sus modalidades nos está rodeando en estos momentos y que acecha y amenaza a ese sector, a los niños y adolescentes. Yo creo que asumir ese camino, nuestros roles de padres y madres, sería un gran paso. Es mi punto de vista. Sí, bueno, aquí estamos hablando de situaciones que tienen que ver con, decíamos, los padres de familia, la sociedad en su conjunto y también las autoridades. ¿Cómo impacta, Jesús, vamos contigo, este tipo de violencia tan prolongada? Ya decía Araceli, pues mañana se estarán cumpliendo 7 meses ya de esta guerra, esta pugna interna en el cártel de Sinaloa, que muchas veces lo hemos comentado, no ha terminado la guerra. De pronto hay personas que ya empiezan a salir, empiezan a dejar a sus hijos con mayor libertad sin pensar que esto no ha terminado. Es decir, hay días muy intensos, hay otros días muy tranquilos, pero la guerra sigue ahí. ¿Qué tipo de daño emocional está causando esta prolongada violencia? Tú tienes hijos adolescentes, muchos que nos están escuchando los tienen y saben de qué estamos hablando. Decía Armando, mucha cercanía con los hijos, pero muchas veces, esto ocurre pues, en las familias, no existe esa buena comunicación. En la adolescencia empieza a abrirse una brecha de la comunicación de padres, o quizá por los criterios tan distintos, cómo se observan los problemas de los jóvenes, o no sabemos tratarlos como padres y acercarnos a ellos. Este tipo de daño emocional, ¿qué tanto afecta? ¿Tú has tenido oportunidad de hablar con tus hijos en estos días? Fíjate, Víctor, que primero tenemos que entender que la adolescencia es una etapa muy complicada en la vida de todo ser humano. Es un momento de ruptura entre la infancia, donde crees todo merecer, donde el mundo prácticamente te acoge, te lleva de la mano a darte cuenta que pues tienes que empezar a valerte con tus propios medios, y esta parte de ruptura, según dicen los expertos, pues hay que abordarla de la mejor manera. El tema es que no siempre se tienen esas posibilidades por la misma dinámica de la vida, porque los padres están inmersos en trabajos, pues digamos, de muchas horas, donde los hijos también pasan, digamos, sin la atención de los padres también por horas, sin hablar de la desintegración familiar y de aquellas familias no nucleares que también existen y que hacen lo posible por tener una adecuada relación entre padre, madre o hijos que conviven. Y este tema, Víctor, te lleva a reflexionar también algo que decía Mexicanos Primero. Todo comienza en el momento de la ruptura más bien de los muchachos con la educación, es decir, cuando se pierde este rol de estudio, cuando dejas de ser estudiante y quedas más bien sin escuela, quedas más bien alejado de esos vínculos sociales positivos como lo hacen las escuelas, es más factible que seas presa de ser involucrado en actividades criminales o en actividades, digamos, ociosas o actividades no positivas, ¿no? Las escuelas, Víctor, es de verdad, después de la familia, por supuesto, ese espacio donde se puede contener para que nuestros niños, para que nuestras niñas, más bien adolescentes, no caigan en esos espacios de vicio, en esos espacios de conflicto. Y por eso es tan importante que el modelo de las escuelas en Sinaloa tenga como prioridad el hecho de que nuestros adolescentes no dejen las escuelas, ¿no? Porque ahí en las escuelas, ciertamente nos hemos dado cuenta que desde ahí también pueden cometerse algún tipo de actos de delincuencia, pero más bien las escuelas son las grandes contensoras, las grandes, digamos, el gran remedio para muchos problemas. Entonces, después de la familia, por supuesto, el hecho de tener escuelas que
tengan a nuestros jóvenes, que puedan ahí socializarlo, que sean en comunidades positivas de aprendizaje no violento, fuera de bullying y todas estas cosas que se han estado platicando, es lo que en realidad, según Mexicanos Primero, ayuda a contener el hecho de que nuestros adolescentes no se involucren en actos que a posterior pueden ser criminales, ¿no? Ahora bien, ¿qué pueden hacer los padres cuando de pronto pues no tienen, digamos, ya comunicación? Incluso hay papás que sus hijos tienen una semana que no van a la escuela o que fallaron 3 o 4 días a la semana y no están enterados. Sí, sí. Hasta que ocurre algo y entonces el padre o la madre le echa culpa a la escuela porque no le avisaron, no están en comunicación con ellos. Cuando se pierde esa comunicación y dejan de ir a la escuela, como decías, el riesgo que implica, ¿qué pueden hacer los padres cuando no tienen esas herramientas para recuperar la confianza de sus hijos? Tú eres maestra, das clases en la universidad, ya estamos hablando de jóvenes ya mayores, no son, digamos, propiamente adolescentes, pero pues ¿cómo recuperar esa dinámica de que los hijos sigan yendo a la escuela? Porque pues es ahí donde se puede, digamos, estar un poco más lejos del riesgo, ¿no? Tú lo decías muy bien al principio, Víctor, este es un tema multifactorial, depende de muchas partes, involucra a la sociedad, involucra a los gobiernos, involucra la parte de la docencia, y la verdad es que nadie estamos preparados para vivir pues 7 meses de violencia, de inseguridad, de incertidumbre. Nadie pensábamos que iba a durar 7 meses, y fíjate, yo escribía el 21 de octubre en la columna en Línea Directa Portal precisamente esto de construyendo un mejor futuro para las niñas y niños y adolescentes, porque la pregunta que surge es, estas niñas, estos niños y estos adolescentes que les está tocando vivir estos momentos difíciles de inseguridad aquí en Sinaloa, ¿van a querer quedarse a vivir aquí? Porque ya lo están viviendo en sus escuelas, la parte de migración, están perdiendo, hay un luto también de sus amigas, de sus amigos que se están yendo para buscar mejores oportunidades de estudio, mejores oportunidades laborales y sobre todo un tema básico en cualquier relación, que es la parte de la comunicación. Y hay que recordar que cuando inició el tema de inseguridad, pues muchos de los papás, de las mamás les decían, están arreglando la escuela, vamos a ir más adelante. Tenían el temor de abrir esa plática de lo que realmente estaba pasando en Culiacán, en Sinaloa. Finalmente llegó el momento en que las escuelas, porque ellos tienen protocolos, invitaron a Protección Civil, empezaron a adecuar ciertos sistemas para que pudieran estar a salvo dentro de las escuelas. Entonces, aquí es muy importante, también clave, además de la familia, las redes de apoyo. Y algo que la verdad a mí me encanta, que después del COVID-19, de la pandemia, podemos normalizar el kit fundamental que es ir a terapia. Lamentablemente la terapia cuesta y es muy cara, y aquí sí el llamado, las áreas de oportunidad para los gobiernos, de los 3 niveles de gobierno, porque debe de haber una materia dentro de los programas educativos para atender el tema de salud mental y salud emocional, no solamente para quienes les ha tocado directamente el tema de inseguridad o que han visto en sus manos, en este caso en sus ojos, pues que ha perdido a alguien la vida, sino aquí es bien fundamental trabajar de forma integral, que también en las escuelas se pueda abrir esos espacios, porque sabemos que es muy difícil, el trauma tarda, se queda, lo que no se habla. Dice una de las personas que más me ayudó cuando yo estuve en el Instituto Sinaloense de las Mujeres, se los recomiendo bastante, es el doctor José María Conde, él es psiquiatra, es buenísimo, y cuando tratábamos el tema de mujeres, siempre se abrían esos espacios precisamente para ir socializando lo importante que es ponerle nombre a la emoción. La liberación que hay ahí es fundamental y es básica. Muy bien, vamos a hacer una pausa de radio, nos quedamos aquí en redes sin comerciales, seguimos comentando y nos están llegando varios comentarios. La pregunta es cómo proteger a los niños y adolescentes, lo más valioso que tenemos en este entorno de prolongada crisis de seguridad. Vamos a la pausa, seguimos aquí en redes, es la mesa de análisis de Línea Directa, continuamos. Información confiable, segura y profesional. Línea Directa, información de verdad. Con Víctor Toro. Línea Directa. A ver, Jessica, nos quedamos contigo. Tú has hecho pues, innumerables trabajos, reportajes, seguimiento de niños y adolescentes que han caído en las garras de las drogas y que no tienen muchas veces un padre que les dé seguimiento. Hay familias desintegradas que terminan en las calles drogándose. Has llegado incluso hasta esos espacios donde
terminan con las drogas, niños muy pequeños. Yo voy a poner en la mesa un caso. Sí. Es un caso de un niño de 6 años que es el que más me ha impresionado. Comenzó a consumir drogas a los 6 años de edad. La persona que le dio cristal era su propio padre. En ese proceso, a los 2 años, cuando él ya tenía 8 años de edad, su padre es levantado, desaparecido. Él comienza a vivir en las calles, comienza a dormir donde puede, comienza a consumir drogas, a trabajar en la calle como limpiador de parabrisas, con la finalidad no de alimentarse, sino de seguir consumiendo drogas para no sentir el dolor por la pérdida de su papá, no sentir hambre. Y bueno, a raíz de esta situación, él a mí me hizo ver algo. No necesariamente a veces la familia falla. La familia puede fallar. Puede fallar la escuela porque a veces los maestros no tienen la suficiente formación o los conocimientos para saber cómo atender a estos niños que traen estos problemas. Pero los que no debe de fallar es la sociedad. Yo creo que hay figuras de apoyo, de contención, que a veces pueden ser los vecinos, puede ser la persona que pasa y observa al niño, le da alimento. Y es lo que hace que estos niños tengan la esperanza de que puede haber una mejor realidad que la que están viviendo. Y unos de ellos, yo lo voy a poner en la mesa, es algunos centros de rehabilitación que atrapan a estos niños así, con alimento, los capturan, los suben a estos vehículos, los llevan a los centros de rehabilitación en contra de su voluntad, pero es la única opción que tienen para poder tener una mejor vida. Entonces yo lo que considero es esto: como sociedad no debemos fallar. A veces es difícil por lo que estamos viviendo económicamente, pero sí podemos tener una responsabilidad emocional, por lo menos de darle una atención a estos niños y a estos adolescentes que están cargando con ellos con una realidad muy difícil. Bien. Armando. Sí, es muy difícil por el entorno que vivimos. Yo creo que se conjugan muchos factores. Por supuesto, el rol que juegan los padres de familia y también el rol que juegan los maestros en las escuelas. Yo creo que ese vínculo que debe establecerse entre padres y maestros no debe fortalecerse, debe estarse buscando constantemente, trabajando en eso. Ahí está el vínculo. Hogar, escuela. Es la ruta por la que transita diario, va y vienen los niños, adolescentes, van y vienen, tratan con los maestros, tratan con sus padres en su casa. Pero también el rol del maestro es importante porque el maestro es el que puede observar el rol que juega social el niño o niña en las escuelas, el tipo de amistades que ellos van cultivando, con los que se van reuniendo, o las costumbres que van asumiendo en su nueva etapa de vida de estudiantes en las primarias, los niños. Entonces es importantísimo que el maestro esté vigilante y en comunicación con los padres para saber cuál es el rol que está jugando el niño en ese tránsito escuela-hogar. Bien, pues los maestros comentan también, Jesús, que ellos también son papás. Claro. Y tienen que atender a sus hijos y piden un poquito de interés de los padres de familia. Desgraciadamente muchos maestros no encuentran ese apoyo, esa comunicación que dice Armando es tan importante, ese vínculo. No hay con quién, no van a las reuniones, se les convoca y no van. Es interesante, cuando hay reuniones de padres de familia en la secundaria, Sí. yo creo que va un 80%, ¿no? Pero cuando las reuniones de padres de familia en la preparatoria no van ni el 20%, o sea, es Sí. notorio que ya es como otra etapa. Le vamos contigo. Bueno, estamos aquí en la mesa de análisis, estamos también comentando en el corte cómo ese vínculo de familia o padres, maestros, escuela es muy importante para que los niños y adolescentes estén lo más lejos posible de los riesgos que hoy enfrentan, sobre todo en esta situación de inseguridad tan prolongada, esta crisis de violencia. Estábamos contigo, Jesús, voy a regresar contigo. Vamos a ser un poquito más breves nada más en esta vuelta para completar la vuelta completa en esta segunda parte de la mesa. Decías que a las reuniones Cuando que citan, convocan, sí, claro, cuando las escuelas citan a reunión de padres de familia en la secundaria, sí. es un 80% de asistencia, sí va, pero cuando lo hacen en preparatoria no va ni el 20%, ¿no? Es decir, Ahora, van principalmente las mamás generalmente, a las ¿no? escuelas. Ahora, fíjate que eso me gustó cuando el planteamiento que hizo un profesor, más bien un director de un COBAES, dice, generalmente en las preparatorias como que se rompe ese vínculo de comunidad escolar. Sí. Él procura tener una base de datos de los alumnos
y le pide a los profesores que si nota la ausencia regular de un alumno que pues estaba yendo normalmente y de pronto deja de ir, tratar de hacer ese primer contacto para ver qué pasó, porque creo que eso es muy importante, no dejar de pensar que cada uno de esos alumnos son pues es una vida, es importante, y aunque entiendo que es muy complicado porque pues hay instituciones educativas de educación media superior muy grandes, siempre será importante que ese vínculo quede pues entre la escuela y la comunidad. Y hay que recordar, las escuelas son centros de comunidad donde se involucran alumnos, profesores, administrativos, pero también padres de familia. Bien. Por lo menos quiero pensarlo hasta la educación media superior. Bien, vamos contigo, Araceli. Quiero retomar lo que decía mi compañero Armando en el corte. Me parece que es fundamental, que es la base principal, esa relación que hay entre padres, madres de familia y docentes. Y la verdad es que yo sí quiero hacer un reconocimiento a las maestras y a los maestros, porque sí me ha tocado que han sido una fuerte red de apoyo, que han estado al pendiente de sus alumnas, de sus alumnos, incluso en situaciones terribles, o sea, cuando se han escuchado disparos y todo, y han hecho su mejor esfuerzo anteponiéndose al mismo miedo que te da en esos momentos. Entonces, sí es un asunto integral, sí es un tema que debe mejorarse la comunicación, incluso los protocolos que hay, pero me llama mucho la atención, hay un estudio que encontré de la CEPAL y de UNICEF, enfocado precisamente al tema de violencia contra niñas, niños y adolescentes, donde dice que durante décadas, en este caso, se ha advertido sobre este tema tan delicado de la violencia y los efectos, sobre todo, que dañan la parte física y la parte psicosocial. Y la exposición de violencia en grandes periodos de tiempo, en grandes periodos, sobre todo en los años de vida, afecta toda la estructura del cerebro y genera deterioro permanente de capacidades cognitivas y emocionales. Yo en otras mesas he comparado el tema de la importancia de la atención psicológica, porque es como pasa en Ciudad de México cuando estás presente en un terremoto, cuando estás presente en un sismo y que te queda ya la parte de la psicosis. Es lo mismo que estamos viviendo aquí en Sinaloa, ya casi a 7 meses. Entonces, aquí en este informe se habla de los impactos que quedan, sobre todo el menor rendimiento escolar, menores habilidades para relacionarse con los demás, para establecer vínculos afectivos, mayor predisposición en este caso a conductas sexuales irresponsables o al uso indebido de sustancias psicoactivas y predisposición a trastornos crónicos en el tema de salud mental. Por eso urgente y prioritario este tema, reforzar los recursos en materia de salud mental. Bien, Jessy, vamos contigo. Hay unas recomendaciones durante el sexenio de Felipe Calderón, pues obviamente a nivel nacional se presentaron estas situaciones de violencia, fueron también por bastante tiempo, y fue la Unión Nacional de Padres de Familia quien hace una recomendación de acuerdo a lo que se vivió en ese momento y se ha estado replicando. Lo ideal es crear un plan de seguridad escolar y familiar, es decir, ahí tienen que hacer equipo padres de familia y los maestros. Sí hay que hablar de la violencia, sí hay que hablar de la inseguridad, de lo que se puede y no hacer en el exterior y cuáles son estos lugares seguros. Se deben de definir también simulacros y eso es importante, trabajar con las autoridades. También se tiene que educar a los niños y a los adolescentes sobre situaciones de riesgo, que eso incluye no solamente el tema exterior, sino también la autoprotección de convivencia, la protección también del bienestar emocional. Es importante que maestros y padres de familia hablen con sus hijos. Yo quisiera preguntarles ahorita a los papás, a ustedes que viven aquí, si se han dado la oportunidad de platicar con sus hijos, con sus nietos o con los niños que tienen allegados y preguntarles cómo se sienten, si se sienten inseguros, si cuando están llevándolos a las escuelas se sienten abrumados o cómo están ellos interactuando en redes sociales y si esto les causa algo de ansiedad, porque ahí se pueden tener datos importantes para buscar pues esta red de apoyo psicológico, ya sea de manera privada, que eso es la verdad sí es caro, ya lo decía nuestra compañera, y pues obviamente es un tema de privilegios, pero sí buscar a través de instituciones que ahorita están ofreciendo este tipo de apoyo de manera gratuita o bien a través de las escuelas. Bien, Armando, vamos contigo. Bueno, yo creo que yo insisto en el vínculo magisterio, padres de familia, maestros, escuela, hogar. ¿Por qué? Porque el tipo de violencia es inédito, lo que estamos viviendo en estos 7 meses, algo que ha impactado sin duda alguna en la mentalidad, en la psicología de los niños. Las niñas, niños y adolescentes están viviendo una época de violencia que a mi juicio les está arrebatando su inocencia, su libertad de ser, su espíritu infantil, la dicha y la esencia de ser niñas y niños. Les está pegando en su formación humana, en esta etapa tan importante de su vida.
una violencia que está, yo lo veo como que esta violencia de alguna manera está acelerando su intelecto, transformando de manera muy acelerada su tránsito de niño a adolescente y de adolescente a adulto incluso. Entonces, la pregunta es, ¿estamos conscientes todos, sociedad en general, padres, maestros, del riesgo en que están inmersos las niñas, niños y adolescentes al desarrollarse pues en un ambiente, en un entorno tan difícil de esta guerra internarca, como yo le he llamado, que estamos viviendo, padeciendo, y que ha pues venido a dar un giro en la formación de las nuevas generaciones de los niños que tenemos ahorita en las escuelas y en los hogares? Es importantísimo recapacitar y pues que los expertos, los grandes conocedores del tema, pues de manera conjunta diseñen estrategias y programas que vayan encaminados al rescate de este sector tan importante de la sociedad. Bien, a ver, medidas prácticas, sugerencias prácticas para prevenir riesgos de niños y adolescentes. Yo creo que lo primero que debemos pensar como padres de familia es que ninguna institución pública va a hacer por ti lo que tú hagas por tu familia, por tus hijos. El primer responsable eres tú, el primer responsable son los padres de familia y o los tutores, y tienen que estar pendientes. Y el primer consejo, y yo creo que sería el más práctico, es tener un canal de comunicación abierto con tus hijos o con los jóvenes, ¿no? Para poder en ese diálogo platicar sobre qué sienten, sobre sus sentimientos, sobre sus expectativas. Acuérdate que también la adolescencia es una etapa de construcción de futuros. Es bien importante que los jóvenes tengan eso, qué quieren ser, hacia dónde quieren ir, esa expectativa de futuro que se construye de manera hermosa cuando es natural, cuando es en una relación sana, y prevalece, Víctor, creo que ese es el gran motivo. Cuando ves a los jóvenes en un ambiente sano y platicas con ellos, hasta te contagian de lo positivo que ven en el futuro. Sí. Cuando eso se torna diferente, cuando el entorno comienza a ser negro, oscuro y lejos de ver algo positivo en el futuro, lo ven negativo, creo que ahí es el primer indicador para saber que algo anda mal con nuestros adolescentes. Hay que platicar mucho con ellos. Un poco en la realidad, en la cruel realidad. ¿Cuántas veces un padre le dice a un hijo, ¿para qué vas a la escuela? ¿Para qué quieres estudiar? Sí, mira, no puedes lograr nada estudiando, mejor métete a trabajar. Y esa actitud de muchos padres hace mucho daño. Pensarían que pues ya el joven ya está grande, pero ¿cómo hace daño? Sobre todo que no tengas un padre que te acompañe en tus sueños. Y muchas veces los maestros preguntan en las reuniones de papás, van las señoras y son 30 alumnos, hay 29 mamás y un papá. Y preguntan, ¿y los papás dónde están? Entonces, ¿dónde está la responsabilidad de estar presentes como padres en esos momentos tan complicados? Y estamos hablando particularmente desde el quinto, sexto año, toda la secundaria y parte de la preparatoria. No puede faltar la presencia de los padres, no lo digo yo, lo dicen los especialistas, y aquí solo transmitimos sus recomendaciones. Medidas prácticas para prevenir riesgos, Araceli. Pues proteger a la niñez es una responsabilidad de todas y de todos. No solo es una causa de los padres, de los maestros o del gobierno, es una causa social, nos debe de preocupar y ocupar. Y las políticas públicas deben de tener rostro infantil en presupuesto, en prevención, en atención emocional, en participación de la sociedad civil y también una educación segura, con valores, también la formación docente en derechos humanos, en cuidado emocional. Y también un área de oportunidad, la falta de regulación del contenido violento que hay en redes sociales, me parece que es un área de oportunidad muy grande que tenemos por delante, y también involucrar a niñas, niños y adolescentes en estas tareas preventivas de educación, la coordinación entre todas las autoridades y fundamentalmente el apoyo, las redes de apoyo que se puedan construir, ya sea en familia, dentro de las escuelas y dentro de la familia. Muy bien, Jessie. Ya estamos por concluir. Cerramos. Sí, Víctor. Había una pregunta que quedó pendiente, que si hay algunas zonas o sectores de mayor vulnerabilidad. Sí, lo hay. Son estos niños que, qué bueno que estamos hablando en estos momentos de jóvenes o niños que están creciendo con sus padres, que tienen la oportunidad de estudiar, pero hay zonas, y aquí lo voy a decir en Culiacán, precarizadas, zonas donde viven muchos niños con sus abuelos que están en condiciones de extrema pobreza. Estaba viendo uno de los comentarios que hablaba de culturizar las periferias. Creo que también esa es una gran manera de abonar a esta situación. Muy bien, pues nos vamos con esto. Armando, 30 segundos, cerramos. Gracias, Víctor. Pues yo creo que el vínculo padre
hijos es importantísimo. Yo creo que el diálogo, ganarse la confianza, hablarles con la realidad que se está viviendo y hacerles ver que el entorno y que la vida no es solo un juego, sino que un reto. Y hacerlos entender desde niños, de acuerdo a sus capacidades, por supuesto, irles mostrando el camino de la vida y decirles, hijo, las cosas están de esta manera. Hablarles con la verdad, ganarse su confianza, orientarlos y encauzarlos por el buen camino. Yo creo que es un papel fundamental de los padres, ¿no? Pues con esto nos vamos. Muchas gracias, Armando, Jesse. Gracias, seguiremos tocando esos temas. Araceli, muchas gracias. Buen día. Jesús, gracias, buen día. A todo el equipo, a toda la producción, a todo el estado, muchas gracias, pero sobre todo, gracias a usted por su compañía. Línea Directa presentó la mesa de análisis. Información de verdad que suma valor. Conéctate en el sistema informativo más fuerte del noroeste de México.